Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Esta es nuestra séptima sesión del año. El día de hoy tenemos la presencia del arqueólogo Eduardo Ambrosio Lima. Él es profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y nos va a hablar el día de hoy de religiosidad popular en el antiguo camino Tezontepec, Tepetitlán, Hidalgo. Bienvenido, Eduardo, muchas gracias. Si nos puedes hacer favor de compartir tu presentación. Hola, hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, América. Pues es un gusto estar con ustedes en esta sesión del seminario. Entonces vamos a hablar un poco sobre el tema que ya mencionó América. Voy a compartir la presentación. No la vemos todavía, Eduardo. Ahí está, ya se empieza a abrir. Perfecto. Muchísimas gracias, Eduardo. El tiempo es todo tuyo. Gracias. Muy bien, pues la ponencia que presento esta tarde lleva por título Religiosidad popular en el antiguo camino Tezontepec-Tepetitlán, Hidalgo, y es el resultado de un proyecto que iniciamos hace ya varios años, elaborando un catálogo sobre los monumentos históricos en el municipio de Tezontepec de Aldama, en el estado de Hidalgo. A raíz de la catalogación y en el trabajo de campo, pues se fueron desarrollando investigaciones alternas y paralelas a lo que era el catálogo propio. El catálogo ya se concluyó, está en proceso de de integración de todos los datos, la información que se recuperó, pero gracias a este proceso catalográfico se pudieron realizar investigaciones alternas en el municipio de Tezontepec de Aldama y en algunos municipios colindantes. Esto es justamente lo que presentó en el seminario, ¿no? Em, Solo para tener un marco de referencia, voy a mencionar algunos conceptos eh, teóricos, conceptuales, más que teóricos, conceptuales, eh, al respecto de la religión y de la religiosidad. Eh, Solo es para tener un marco y podamos entender cuando hablo de religión o cuando hablo de religiosidad popular a qué me estoy refiriendo, ¿no? Según Fortuny, citado en Jiménez, la religión es un sistema de creencias y actividades que están integradas a una institución. Pero de igual manera, el conjunto de prácticas devocionales que se encuentran fuera de las instituciones tradicionales, porque se llevan a cabo en la esfera de lo privado, como el ámbito familiar o de grupos sociales pequeños, también constituyen una expresión de carácter religioso. Esta es una definición que nos ha estado funcionando bien para estas investigaciones que hemos hecho en torno a la religiosidad popular en la región de estudio. Evidentemente hay muchas otras definiciones eh, más amplias, más detalladas, con otras aristas para definir religión. En términos de la religiosidad popular, citando a Quesada, esta es conceptualizada como la expresión religiosa del pueblo al que cohesiona y da identidad, y está conformada históricamente con elementos de diferentes tradiciones culturales. La religiosidad popular se diferencia de la religiosidad oficial en gran parte por su espontaneidad y flexibilidad que permite la integración de elementos ajenos a la oficialidad del catolicismo. Entonces, para resumir un poco, pues la religión es este sistema muy estructurado e institucionalizado. La religiosidad popular, por el contrario, son expresiones más de carácter devocional, más de carácter del pueblo, que se integran en el marco de la religión, pero no necesariamente están
institucionalizadas, en este caso, por el catolicismo. Ahora bien, vamos a ubicar el área de estudio. Estos dos municipios, el municipio de Tezontepec de Aldama y el municipio de Tepetitlán, se encuentran en la parte suroeste del estado de Hidalgo. Aquí en este mapa los hemos ubicado. Tezontepec de Aldama está marcado en color rojo, Tepetitlán está marcado en color anaranjado. Repito, se encuentran en el suroeste del estado de Hidalgo, y para que tengan referencia, el punto azul es Pachuca, la capital estatal, ¿no? Para que ubiquemos más o menos la relación que se tiene con la capital del estado. Estos municipios quedan integrados en esta región geográfico-cultural que se ha denominado como Valle del Mezquital, ¿no? Entonces también en otra ubicación de carácter geográfico-cultural, pues se incorporan estos dos municipios a esta región de estudio. Ok, Tezontepec, etimológicamente, pues viene del náhuatl y significa en el cerro del Tezontle. Ahí tenemos una representación del glifo toponímico que representa a Tezontepec. Por su parte, Tepetitlán, etimológicamente, significa entre cerros, y aquí tenemos una representación también de este glifo toponímico, y vemos que son extremadamente similares. Entonces, tal vez habrá que profundizar un poco más en las relaciones que tuvieron en la época prehispánica, en particular en el posclásico tardío, ya que los dos asentamientos son extremadamente relevantes en este último periodo de la historia mesoamericana. Ok, la peregrinación de la cual voy a hablarles esta tarde se realiza de la parroquia de San Juan Bautista en la cabecera municipal de Tezontepec de Aldama, que tenemos esta imagen del lado izquierdo. Es una parroquia actualmente, pero originalmente fue una fundación franciscana, fue una capilla de visita establecida en la segunda mitad del siglo XVI. Obviamente ha tenido modificaciones arquitectónicas que han pues transformado la imagen arquitectónica del inmueble. Del lado derecho tenemos la actual parroquia de San Bartolomé Apóstol en la cabecera municipal de Tepetitlán, que es hacia donde se dirige la peregrinación de la que vamos a hablar esta tarde. En periodo novohispano, San Bartolomé Apóstol fue una doctrina fundada por los franciscanos, según Kubler, entre 1570 y 1580. De hecho, la fundación franciscana de San Bartolomé es posterior a la fundación de San José en Tula, que Tula es un municipio que se encuentra igual, que tiene límites tanto con Tepetitlán como Tezontepec. La doctrina de San José es previa a la de San Bartolomé, y bueno, según las crónicas, al no darse abasto en el proceso de evangelización, los franciscanos se mueven de San José en Tula, se mueven algunos kilómetros al norte, 20 kilómetros aproximadamente, para fundar la doctrina de San Bartolomé Apóstol. La estructura evangelizadora franciscana va a generar también el establecimiento de una serie de capillas de visita que van a estar reguladas, que van a estar bajo la jurisdicción de la doctrina franciscana en Tepetitlán. Entonces, en periodo virreinal, Tepetitlán era la doctrina y San Juan Bautista era una capilla de visita. Como capilla de visita, posteriormente en el siglo XIX y ya bien entrado el siglo XX, es hasta 1962 cuando la antigua capilla de San Juan Bautista adquiere la categoría de parroquia, y entonces termina eh, independizándose, vamos a llamarlo de esta manera, de la parroquia de Tepetitlán, y va a tener su propia jurisdicción espacial, geográfico, territorial en el municipio de Tezontepec de Aldama. Aquí, ya que estamos viendo
estos dos asentamientos, estos dos inmuebles religiosos. Es importante mencionar por qué la relación y por qué se da esta peregrinación de Tezontepec a Tepetitlán. Hasta antes de que se hiciera parroquia, hasta antes de 1962, la celebración de la Semana Santa se llevaba a cabo de una manera muy grande, muy amplia, en la parroquia de Tepetitlán. Para no competir con la festividad en la parroquia, en Tezontepec, repito, antes de que se hiciera parroquia, en Tezontepec la Semana Santa se celebraba una semana antes, una semana previa a la Semana Mayor. Es decir, mientras se estaba celebrando el Viernes de Dolores en Tepetitlán, en Tezontepec ya era Viernes Santo, se estaban haciendo las celebraciones del Viernes Santo. Cuando adquiere la categoría de parroquia, rompen esta subordinación en términos de la festividad de la Semana Santa y empiezan a desarrollar sus propios procesos religiosos en la Semana Santa, empalmándose, por supuesto, con la celebración en Tepetitlán. Sin embargo, esta relación que habían mantenido Tezontepec y Tepetitlán se va a mantener vigente a través de esta peregrinación. Todos los testimonios de historia oral recuperados hablan de esta cuestión, de que cuando digamos que se rompe esta subordinación, los pobladores, los feligreses de Tezontepec, deciden mantener los lazos con Tepetitlán y fortalecer la peregrinación que ya se venía haciendo mucho tiempo atrás, deciden fortalecerla y llevarla a cabo en un momento en el que ahorita les voy a comentar. Estos son los últimos dos carteles, los últimos dos programas que se han difundido en redes sociales para convocar a la población a participar en la peregrinación. El que está del lado derecho es del año pasado, es del año 2024. Ahí dice: la Asociación Farisea de Tezontepec de Aldama te invita a su tradicional peregrinación a la parroquia de Tepetitlán a visitar al Señor de las Tres Caídas. Salida es domingo 26 de mayo del 2024 en los Tepetates a las 6 de la mañana. Bueno, ahí viene que la celebración eucarística se va a hacer en la parroquia de Tepetitlán a la 1 de la tarde. La del lado derecho es la de este año, igual la peregrinación tradicional de Tezontepec a Tepetitlán, al Santuario del Señor de las Tres Caídas, que es la imagen que tenemos ahí, y posteriormente veremos algunas otras imágenes, domingo 25 de mayo. Esta peregrinación cierra las festividades de la Semana Santa en estos dos municipios y en uno que no está integrado, bueno, este año ya se integró a la peregrinación, pero que hasta antes del 2025 no estaba integrado, pero que comparte una serie de rasgos culturales en torno a la celebración de la Semana Santa, que es el municipio de Chilcuautla. En realidad los tres municipios están muy relacionados en términos de cómo llevan a cabo la celebración de la Semana Mayor: Tepetitlán, Tezontepec y Chilcuautla. Hasta el año pasado, en la peregrinación solo participaba gente de Tezontepec que se dirigía hacia el santuario en Tepetitlán. Este año se invitó a gente de Chilcuautla para que se integrara a la peregrinación. La peregrinación se tendría que desarrollar 40 días después del domingo de resurrección. Entonces, si contamos 40 días después del domingo de resurrección, los 40 días normalmente caen en jueves. La decisión de los organizadores, desde que se tiene conocimiento, ha sido trasladar la peregrinación del jueves al domingo siguiente. Normalmente es el domingo siguiente, en algunas ocasiones es el domingo previo, pero normalmente no. Normalmente es un domingo posterior a este jueves, que es en realidad la celebración de la Ascensión del Señor, 40 días después del domingo de resurrección, pero no
no se tiene registro de que se haya hecho alguna vez en jueves. Siempre se hace el domingo próximo siguiente a este jueves en el que terminan los 40 días posteriores a la Semana Santa. Y otra cosa muy importante que tenemos que mencionar aquí en los carteles es que dice salida de los tepetates en Tezontepec. Siempre se ha salido, igual los testimonios orales nos dicen que siempre se ha salido de los tepetates. Vamos a ver eh, en este mapa que marca la cabecera municipal. Esto es la cabecera municipal de Tezontepec de Aldama. Aquí marcado con estos indicadores de Google Earth en color verde está la parroquia de San Juan Bautista, esta que mostré en una imagen previa. Sin embargo, la peregrinación no sale de la parroquia como uno esperaría, que saliera de la parroquia, del templo religioso, para dirigirse al santuario, el otro templo religioso. Sin embargo, la peregrinación siempre sale de un punto en la periferia de la cabecera municipal. Vean, está por acá, está al sur oeste, que se denomina Los Tepetates. Este paraje, que es el cruce de la carretera que va a Tepetitlán y la carretera que sube a Tezontepec, en este paraje se lleva a cabo la reunión para partir hacia el santuario del Señor de las Tres Caídas. Les voy a mostrar algunas imágenes de este paraje para que se den ustedes cuenta que es un espacio en la periferia. Esta es una imagen tomada de algún punto de la parte central de la carretera, en lo que hay un par de casas en una esquina y no hay más. Del otro lado hay un centro de salud que integra una especie de estacionamiento de ambulancias que dan servicio a las comunidades cercanas a la cabecera municipal y en algún momento pues igual se pueden desplazar hacia puntos más distantes. Estos son, digamos que los dos extremos de la carretera, de esta carretera que está acá. Este es el punto de salida. Obviamente la pregunta es, ¿por qué se sale de los tepetates y no se sale de la parroquia? Igual, la tradición oral de muchas personas con las que hemos platicado nos han indicado que en esta zona denominada los tepetates existió la primigenia capilla de Tezontepec, que el lugar donde ahora se encuentra la parroquia, que alguna vez fue capilla, no es el lugar original, que en este punto estuvo la antigua capilla. Haciendo reconocimientos de superficie en esta área, no hay ninguna evidencia en superficie que pudiera indicarnos si esto es cierto, si alguna vez estuvo aquí la capilla y de ser cierto, en dónde se localizaba. No hay ningún indicio, algún alineamiento de rocas, alguna elevación en el terreno, no hay manera. Se tendrían que desarrollar excavaciones arqueológicas pues en diferentes puntos para tratar de ubicar la posible capilla, porque repito, estos son los testimonios de historia oral que nos dicen ahí estuvo la primigenia capilla y que por eso se sale de este punto. Por eso la peregrinación no inicia en la parroquia, sino inicia en este punto porque igual en estos testimonios de historia oral, las personas nos dicen es que desde aquí terminaba el camino. El antiguo camino que unía Tezontepec con Tepetitlán llegaba a este punto porque esta era la parte nuclear del asentamiento. Después se movió, tampoco nos dicen cuándo fue este posible movimiento de la capilla al punto en el que actualmente se encuentra, pero bueno, todo el mundo indica que aquí era el centro, al menos el centro religioso de Tezontepec y que por eso a partir de aquí se hace la peregrinación. La peregrinación, como el título de la ponencia indica, sigue el antiguo trazo del camino que unía Tezontepec con Tepetitlán. La cita es a las 6 de la mañana, esta foto no es de las 6 de la mañana, es en algún momento, en otro día, en algún otro horario, pero la cita es a las 6 de la mañana y sí, la peregrinación inicia muy puntual.
Es importante mencionar que cuando inicia hay muy poca gente. O sea, a las 6 de la mañana, el resultado de esta participado en la peregrinación en el año 2016, 17, 18, 19 no, luego vino pandemia y volvimos a participar en la peregrinación el año pasado, 2024, y este año. ¿No? Entonces, resultado de cinco participaciones en la peregrinación es que podemos presentar pues estos datos etnográficos que nos permiten entender cómo el camino sigue en uso, sigue vigente, sigue más vivo que nunca. Entonces, el inicio es con muy poca gente. O sea, si se logran reunir 20 personas, 18 personas a las 6 de la mañana, estamos hablando de ya un número amplio. Hemos estado en ocasiones donde hay 8 personas, 10 personas y con esas 10 personas inicia la peregrinación. Conforme se va avanzando, ahorita lo veremos, se van integrando más personas a la peregrinación, pero sí es una constante que inicia con muy pocas personas, ¿no? Aquí va avanzando la peregrinación. Les repito, los Tepetates está en la periferia de Tezontepec, se avanza por un tramo de la carretera y se llega a un primer poblado, que es el poblado de San Juan Achichilco. Ahí se integran más personas. Santiago Achichilco es un poblado de reciente fundación, es de finales del siglo pasado, no es un poblado que tenga una profundidad histórica amplia, pero bueno, ya está integrado, obviamente, a todas las cuestiones de religiosidad. Entonces, se integra una comitiva en Achichilco y conforme va avanzando, la peregrinación se va engrosando, ¿no? Eh, También no solo se integran comitivas de los lugares o de los pueblos por donde pasa la peregrinación. Es muy común que pueblos, incluso colonias de la actual cabecera municipal, como esta que es Panoaya, la que tenemos en el estandarte, se integran en algún momento. La peregrinación no pasa por Panoaya, pero la comitiva llega, normalmente en camioneta, en autos, y se integra en algún punto de la peregrinación. Entonces la peregrinación va avanzando y conforme va avanzando, se va haciendo más numeroso el contingente. Después de San Juan de Chichilco, bueno, aquí tenemos otras imágenes de cómo va avanzando la peregrinación. Vean, está amaneciendo. Esto es Achichilco. Achichilco se está pasando como al cuarto para las 7, a las 7 de la mañana. Bueno, hemos hecho todo el registro del tiempo que toma en moverse de un poblado a otro. Y bueno, ahí se va integrando más gente a la peregrinación. Un punto de suma relevancia en este itinerario, en esta ruta, es cuando la peregrinación pasa por la capilla de Santa María Nativitas Atengo, todavía en territorio municipal de Tezontepec de Aldama. Esta capilla también fue una capilla de visita de la doctrina de Tepetitlán. De hecho, es importante mencionar que Atengo aparece en la lámina, en una de las láminas de la matrícula de tributos, en la lámina correspondiente a Xocopan, actualmente a Jacuba, en la lámina de la matrícula de tributos aparece Atengo, que en términos de la historia prehispánica de la región, muy posiblemente fue la sede del Altépetl y no Tezontepec. Incluso los pobladores pelean mucho esta relevancia de Atengo con respecto a la cabecera municipal, que la cabecera municipal debería de ser Atengo y no Tezontepec. Bueno, al final de cuentas no lo es, pero es muy importante el paso de la peregrinación en este poblado, en Atengo, todavía en Tezontepec de Aldama. Entonces seguimos avanzando, la gente se sigue incorporando y si ustedes se dan cuenta, la procesión se integra por diversos, vamos a llamarlo así, colectivos o agrupaciones, ¿no? Vean, Panoaya viene ahí un grupo muy conglomerado. Acá tenemos la de Atengo, ahí viene un grupo, incluso en algunos contextos es más bien un grupo de tipo familiar, es este grupo más una familia
que un colectivo más amplio, pero al final de cuentas se van integrando, entre todos ellos se conocen porque, bueno, han realizado la peregrinación múltiples veces, pero sí vemos eh, como especie de contingentes internos dentro del gran contingente que es la peregrinación. Entonces ahí vamos avanzando con ellos. Se pasa por otro asentamiento, por otro pueblo, que también es una fundación del siglo XVI. Es el pueblo de San Gabriel. También aparece consignado como una de las visitas de la doctrina de Tepetitlán. Sin embargo, la pequeña capilla del poblado de San Gabriel está a 3 cuadras de la avenida principal, que es el antiguo camino por donde va la peregrinación. La peregrinación no se desvía hacia la capilla, continúa el trazo del antiguo camino, entonces pasan por San Gabriel, pero no se acercan en absoluto a la capilla de este poblado. Después de San Gabriel viene un último poblado que se llama Vinola. Ahí actualmente es una de las comunidades del municipio, pero hasta hace unos 7 8 años era una colonia de San Gabriel, que bueno, administrativamente lograron separarse y ahora forman una de las 27 comunidades que integran el municipio de Tezontepec de Aldama. Entonces, después de San Gabriel, se pasa a Vinola y con esta ruta se termina el trayecto en el contexto urbano de Tezontepec. Entonces son básicamente 4 pueblos: San Juan Achichilco, Santa María Nativitas Atengo, San Gabriel y Vinola, y posteriormente se inicia el trayecto que es en el campo, que ya no es en un contexto urbanizado, ¿no? Entonces aquí vemos, esta foto es del 2016. Esa vez hacía muchísimo frío, había llovido la noche anterior, había una neblina muy, muy densa. Esta es la foto que le compartí a América cuando enviamos los resúmenes. Esta foto es una de mis favoritas porque se ve perfectamente el trazo del antiguo camino, amplio. No es una vereda, es un camino amplio, y se ve justamente ahí los peregrinos con sus estandartes haciendo el trayecto como en el pasado debieron haberlo hecho muchísimas personas que se movieron entre Tepetitlán y Tezontepec, ¿no? Entonces se sigue avanzando, la ruta está muy bien marcada porque el camino se sigue utilizando para ir a los campos de cultivo, para ir a recolectar leña, para ir a un lugar, para cruzar el río Tula. El camino se sigue utilizando, aunque es importante mencionar que algunos toman atajos para no caminar tanto, para no cruzar los pequeños arroyos afluentes del río Tula y no mojarse. Entonces, y también gente que ya no le dio tiempo de alcanzar a la peregrinación en algunos de estos poblados, pues llega hasta un punto donde el transporte público los puede dejar, y de ahí caminan a través de los campos de cultivo para integrarse a la peregrinación. Entonces, para estos momentos son las 9:30, las 10 de la mañana, ya salió el sol, ya todo el mundo se quitó el suéter, la chamarra, y el contingente ha crecido en comparación con los 8 9 15 personas con los cuales inició la peregrinación. Se sigue avanzando por los campos de cultivo. En una imagen más adelante veremos la ruta que se sigue a través de, el territorio de Tezontepec y de Tepetitlán. Cuando se llega a la periferia de Tepetitlán, hay gente de este municipio que ha preparado un desayuno, un almuerzo para los peregrinos. En algún patio de alguna casa, esto es cambiante, no siempre lo realizan la misma familia o las mismas familias. Bueno, se han preparado algunas viandas, refresco, agua de frutas, tacos, quesadillas, unas quesadillas pequeñas de papa que se conoce en la región como dobladitas, que es un producto que se consume muchísimo cuando la gente va al campo, cuando te invitan a comer, siempre hay dobladitas. Entonces es un platillo muy característico y es propio también de las festividades
de carácter religioso, de carácter civil en región. Entonces, bueno, ahí se ofrece a los peregrinos este almuerzo, este desayuno. Esto sirve también para convivir entre los peregrinos de Tezontepec, las familias de, de Tepetitlán, la gente que no alcanzó a incorporarse a la peregrinación, pues ubican dónde va a ser el almuerzo, llegan ahí, terminan por integrarse. Aquí vemos los estandartes, las banderas que siempre acompañan a la peregrinación, las banderas de México. Entonces, bueno, pues aquí todo el mundo convive, platica, descansa un poco, se echan su taquito, ahí su refresco, su café, dependiendo de lo que ofrezcan en Tepetitlán. Y bueno, sirve como para ajustar los detalles antes de entrar al pueblo como tal, porque normalmente esta reunión, este almuerzo, se hace en domicilios que están en la periferia de la cabecera municipal de Tepetitlán, ¿no? Entonces es el almuerzo, la convivencia, bueno, ahí todo el mundo está feliz, como este joven, ¿no? Y se están alistando para la entrada ya a la cabecera municipal y en particular al santuario. Para este momento estamos hablando que son las 12 del día, un poquito menos, un poquito más. Al mediodía se está llegando a este punto. Si la peregrinación avanza a un paso muy, muy lento, eso es importante mencionarlo. Ahorita veremos el kilometraje que hemos registrado. Avanzan, no van tan rápido, de hecho van en algunos puntos muy lentos, la peregrinación avanza muy lento y después del almuerzo, del convivio, de la plática, pues justamente en otro domicilio que se ha destinado para este efecto, se reúnen todos los colectivos que integran la peregrinación, que para este momento, si no estuvieron en la peregrinación, ya deben de haber llegado en transporte privado, en sus autos, en sus camionetas o en transporte público, pero aquí se tienen que reunir todas las comunidades, los representantes y los grupos de todas las comunidades, de todos los pueblos que vienen de Tezontepec de Aldama. Entonces aquí están otra vez las banderas, están los estandartes, porque la peregrinación, en particular los que llevan los estandartes, tienen que entrar de manera conjunta al santuario en Tepetitlán. Entonces aquí es organizarse, si alguno de los grupos llevó imagen, pues entonces ahí, por ejemplo, ahí tenemos una imagen del Señor de las Tres Caídas, quiénes van a ir primero, quiénes van a ir después, incluso si todavía no es, se llegó un poco antes, pues aquí se hace un poco de tiempo para entrar a la parroquia en Tepetitlán, al santuario, a la hora acordada. Entonces, si está sobrando un poco de tiempo, bueno, pues aquí entre la organización, entre las fotos, entre ultimar los detalles finales, se ocupa este tiempo para entrar todos de manera conjunta a la cabecera municipal y en particular al santuario. Aquí tenemos la ruta de los Tepetates, entre Sontepec de Aldama hasta Tepetitlán. Entonces vemos que el primer tramo es en el contexto meramente urbano, San Juan Achichilco, después se pasa por Atengo, después se pasa por San Gabriel y por Vinola, ¿no? Entonces, este tramo es muy recto, vamos a decirlo así. Este tramo va por las avenidas principales que atraviesan estas cuatro poblaciones y que todo mundo indica que era el antiguo camino, ¿no? La gente mayor dice, bueno, es que antes había solo casas alrededor, esta no era una carretera, esta no era una avenida, esta era un antiguo camino que nos llevaba a Tepetitlán y a otros puntos más allá de este municipio. Todo el mundo hace referencia que, bueno, hoy son las avenidas importantes de estos tres pueblos, pero refieren que antes era un camino. Es importante mencionar que el camino básicamente avanza paralelo al río Tula, ¿no? El río Tula es esta línea oscura que tenemos al norte del camino, entonces básicamente va paralelo, ¿no? De hecho, después de Vinola
hay que cruzar el río Tula. Se cruza por un puente moderno que se construyó porque, bueno, del otro lado del río Tula hay una planta de bombeo que ocupa las aguas del río Tula para mandarlas hasta Ixmiquilpan por una serie de canales, ¿no? Que, del cual hay plantas de bombeo para ir subiendo el agua hasta la zona de Ixmiquilpan. Entonces se cruza el río Tula por un puente moderno y posteriormente la segunda parte del recorrido es en el contexto meramente rural. Es a través de una zona, esta primera zona no tiene cultivos, es todavía una zona enmontada, es el monte como tal, es aquí donde hay que cruzar algunos riachuelos que alimentan, que son justamente la bajada de las aguas de esta sierra, que se ve en la parte superior, en la parte norte de la imagen, que es la Sierra del Chití, que también tiene un importante simbolismo en otro tipo de festividades. Entonces los escurrimientos de agua forman algunos riachuelos, algunos arroyos que alimentan el río Tula, se cruzan en algún momento y posteriormente se avanza por entre los campos de cultivo, ¿no? Por entre las milpas, los terrenos ejidales de Tepetitlán. El río Tula marca en esta zona la división política entre el municipio de Tezontepec de Aldama y el municipio de Tepetitlán. Se avanza por los campos ejidales de Tepetitlán hasta las inmediaciones de la cabecera municipal, que es donde se hace el almuerzo y donde se hace la preparación para integrar el contingente y entrar todos en conjunto, valga la redundancia, a la cabecera municipal y en particular el santuario. Esta es la ruta que sigue la peregrinación y es el antiguo camino que comunicó desde al menos desde el periodo novohispano, ahorita hablaremos de ello, los dos asentamientos, Tepetitlán y Tezontepec. Son 10 kilómetros, 680 metros, a veces son 10 kilómetros 300, a veces son 10 kilómetros 500, pero bueno, son aproximadamente 10 kilómetros y medio los que se caminan en esta peregrinación y básicamente el trayecto toma 5 horas, 5 horas y media, en alguna ocasión fueron 6 horas y cachito, en los que se hace el trayecto completo. Es importante mencionar que de Tepetitlán a Tezontepec hay una ruta, una carretera, pero no sigue este trazo. La ruta sale de Tepetitlán, baja por esta carretera que está marcada ahí en color gris hasta este punto, que es General Pedro María Naya. La carretera sigue hacia el sur con destino a Tula. Aquí hay que doblar y seguir esta carretera, a una carretera alterna para llegar a Tengo y ahí sí, la carretera es la misma que sigue el trazo del antiguo camino hacia los Tepetates. Ok, una vez que se llega a Tepetitlán y se llega al santuario, la imagen del Señor de las Tres Caídas, una imagen probablemente novohispana, es una imagen, es una escultura de madera, es de estas esculturas articuladas, o sea, tiene articulados los brazos, tiene articuladas las piernas, se saca de la capilla lateral. La parroquia de Tepetitlán tiene una planta basilical y hay una capilla lateral que es la capilla donde se encuentra, donde se aloja la imagen del Señor de las tres caídas. Entonces sale la imagen en procesión. Es una pequeña procesión, solo se recorre el jardín principal que está al frente de la parroquia. Entonces solo se da la vuelta al jardín principal. Y aquí ya se hace con los peregrinos que llegaron de Tezontepec y con la gente que los está esperando de Tepetitlán. Entonces aquí se integran las dos comunidades, los dos grupos, eh, los peregrinos de Tezontepec y los que los reciben de Tepetitlán. Entonces se hace una procesión solo en la plaza principal, se rodea la plaza principal con la imagen del Señor de las Tres Caídas. Ven los estandartes de los peregrinos, vienen justamente atrás. Una vez que se termina la procesión en este espacio público, se ingresa al atrio de la parroquia de San Bartolomé y se hace una peregrinación dentro del atrio, perdón, una procesión dentro del atrio siguiendo los pasillos
procesionales y pues en el sentido contrario a las manecillas del reloj, que es ese mismo sentido es el que se hace en la plaza al exterior del atrio, se hace la procesión al interior del atrio y ya se dispone el ingreso a la capilla del Señor de las Tres Caídas. Les repito, la parroquia tiene una amplia planta basilical y adosada de manera lateral está una capilla con planta de cruz latina, que es la capilla del Señor de las Tres Caídas. Ahí todos los peregrinos, bueno, no todos, los principales, los que llevan los estandartes, los que llevan las banderas, entran a la capilla. Ya para estos momentos hay muchísima gente de Tezontepec. Hay gente que no estuvo en la peregrinación en ningún momento, pero llegaron justo al momento en el que los peregrinos arriban al santuario. Entonces aquí es un mundo de gente de Tezontepec, pero no todo el mundo puede entrar a la capilla porque la capilla no es tan amplia. Entran solo gente que lleva los estandartes o que por alguna manda, por algún tipo de fervor particular en cada edición, necesita estar al interior de la pequeña capilla. Vean acá, les digo, la capilla no es muy amplia, es muy pequeña. Hay mucha gente que debe de quedarse afuera porque no hay cabida para todos. Aquí están recibiendo, la gente de Tepetitlán está recibiendo la imagen y pues posteriormente pasan pues sí, a mostrar la devoción, el fervor religioso directamente frente a la imagen del Señor de las Tres Caídas, que ustedes pueden apreciar. Ahí todavía está en sus andas, que fue con la que la llevaron en procesión. em, Después de que todo el mundo pasa, se persigna y entrega alguna flor, entrega alguna veladora, algún tipo de ofrenda, ya la imagen es colocada en el ciprés, en el cual está la mayor parte del año. En realidad la imagen sale del ciprés solo en 3 ocasiones: para las celebraciones de la Semana Santa, para este cierre de la Semana Mayor, con la peregrinación que viene de Tezontepec, y ahora en los próximos días, que es la celebración particular de la imagen, el Señor de las Tres Caídas, ahora en los primeros días de agosto. Son las 3 ocasiones en las que la imagen abandona el ciprés para estar en algún tipo de ceremonia religiosa. Se toman las fotos oficiales, estas son de este año. Aquí están los encargados, los organizadores de la peregrinación de Tezontepec. Vean, la imagen ya está en el ciprés que la aloja a lo largo del año. Y bueno, pues la otra foto corresponde a los mayordomos de la feria que viene en los próximos días. Y bueno, se toman las fotos oficiales, que pues terminan por enlazar, por generar este vínculo, hacerlo mucho más sólido entre los dos pueblos, Tezontepec y Tepetitlán. Una vez que se ha colocado la imagen, se toman estas fotos, se abandona la capilla y se pasa a la nave principal de la parroquia. Ahí se acomodan en un espacio lateral eh, los estandartes que participaron en la procesión, perdón, en la peregrinación, y se desarrolla la misa respectiva. La misa es a la 1, 1:30, eventualmente es a las 2. eh, la parroquia está completamente llena, hay muchísima gente, tanto de Tezontepec como de Tepetitlán, tomando misa. Acá tenemos otra imagen, ¿no? Entonces, bueno, ahí están ya en la celebración religiosa. Concluye la misa y con el final de la misa termina la peregrinación y es el punto final a las celebraciones de la Semana Santa, que repito, como dije al inicio, esta peregrinación concluye la Semana Mayor para ambas poblaciones, para Tezontepec y para Tepetitlán, que desde mucho tiempo han estado enlazadas por diferentes circunstancias, por diferentes elementos. A manera de conclusión, voy a señalar 4 puntos. La celebración de la peregrinación de Tezontepec a Tepetitlán es una práctica de religiosidad popular que permite la incorporación de elementos
culturales provenientes de contextos diferentes a los institucionalizados por el catolicismo. La peregrinación recorre el antiguo camino novohispano, de lo cual sí tenemos las evidencias históricas, y quizá prehispánico, que une a las dos poblaciones. La ruta trazada o retomada por los padres seráficos para llevar a cabo la evangelización desde la doctrina en Tepetitlán hasta la capilla de visita en Tezontepec se mantiene vigente en la actualidad. Tenemos la certeza por la documentación histórica de que el camino funcionó como un camino en periodo novohispano y este uso debió haberse continuado en el periodo republicano. Mencionamos que puede haber sido una ruta que se remonte al periodo prehispánico, o al menos al posclásico tardío, porque a lo largo de la ruta se pueden evidenciar materiales arqueológicos en superficie y en algunos puntos muy cercanos al camino por el cual avanza la peregrinación se han identificado sitios arqueológicos con arquitectura. Entonces, es muy probable que desde tiempos mesoamericanos, o al menos desde el posclásico tardío, que es cuando estos centros poblacionales de Petitlán, Atengo y Tezontepec cobran relevancia, se pudo haber estado utilizando esta ruta. Pero bueno, eso requiere otro tipo de investigaciones, otro tipo de acercamientos para poder generar una afirmación que nos permita, pues, evidenciar este uso prehispánico. La realización anual de la peregrinación permite la integración de las esferas religiosa, social y económica de ambas comunidades en una misma realidad indivisible, al menos el día de la peregrinación. Aunque las comunidades están estrechamente relacionadas, la cercanía es muy próxima, pues esta peregrinación termina por integrar a las dos comunidades de una manera bastante sólida y cada año se reafirman, se consolidan estos lazos que permiten la interacción entre las dos comunidades. La peregrinación de Tezontepec a Tepetitlán constituye una expresión de religiosidad popular asociada a un antiguo camino que mantiene su importancia hasta nuestros días. Muchas gracias. Esto es lo que preparé para esta sesión de nuestro seminario. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Qué bonito trabajo. Bueno, pues pasemos por favor a la sesión de comentarios, dudas. ¿Alguien quiere empezar? Si podemos encender las cámaras, por favor. ¿Y quién dice yo? Nadie dice yo. ¿En serio? Bueno, yo iba anotando, como siempre, mis preguntas y fuiste contestándolas. Eh, entonces, bueno, tengo muy poquitas en lo que se animan los demás, pues siempre se animan después. Ahí está Dolores, ¿no? Entonces empezamos con Dolores y luego yo hago algunas preguntas que tengo ahí. Si gustas primero tú, América, no hay ningún problema, No, está de muy verdad. bien. Dolores, por favor. Ok, gracias, maestra, por compartir su investigación. De verdad es interesante, sin embargo, me llama mucho la atención la relación entre los dos símbolos que plantea inicialmente, que son meramente prehispánicos, con lo que viene siendo las dos iglesias, la de Zotepec y Tepetitlán, ¿no? O sea, creo que por allí hace falta ver cómo vamos a relacionar esa parte, por un lado, ¿no? Y por otro lado, me llama la atención, me gustaron la arquitectura, bueno, me gusta mucho la arquitectura de las iglesias, y le quería preguntar si en determinado momento, si en alguna de esas iglesias, porque para mí todo lo que usted acaba de plantear realmente fue sincretismo religioso con la conquista, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, pareciera ser que, no sé si me puede decir, si dentro de esas, tanto en Tezotepec como en Tepetitlán, hubo capillas abiertas.
en otro momento histórico, porque dentro de la conquista, porque está comentando que la iglesia, creo que era una de 1564 me parece, algo así, perdón si no estoy precisa. Me gustó el estilo de la iglesia de Tepetatitlán, perdón, y las otras que también me encantó. Sin embargo, también me llamó muchísimo la atención el tipo de techo que tiene la iglesia de Tepetitlán. Es realmente impresionante, o arabesco, la verdad es bellísimo. Esas son cosas que, bueno, a mi juicio, con su trabajo, ahora, bueno, sería interesante investigarlo, ¿no? Por un lado. Y finalmente quisiera, bueno, así como que hubo capillas abiertas, no hubo, cuántas modificaciones han tenido las iglesias de cada una de las comunidades, por un lado, ¿no? Este tipo de arquitectura. Es interesante, me gustó muchísimo lo que su camino original, que pues no han encontrado restos de, bueno, a lo mejor son creencias de historia oral, porque estamos hablando del siglo XVI, ya ahorita del siglo XVI ya es difícil, ¿no? Encontrar un historial, y, ¿cómo le podría decir? ¿Por qué? Esa es otra duda, como soy muy, soy católica, creyente, no practicante, perdón, pero ¿por qué le llaman? Veo que llevan diferentes estandartes, ¿no? Pero ¿por qué le llaman de las tres caídas? Esa es otra, ¿no? Sí, de las tres caídas, y que pues no sé mucho de religión, pero algo ha de haber y el por qué. O si hay unos puntos centrales y por eso el proceso tardío, o se me ocurre pensar que para recorrer 10 kilómetros se lleven un promedio de 6 horas, ¿no? Cuando deben llevarse, pues, máximos, qué sé yo, ¿no? 5, no, mucho, es mucho. Para 5 kilómetros es una hora, normal, caminata normal. Dije, ¿no tendrá que ver con las caídas? Dije, pues no, porque nada más llevan el estandarte. Entonces, esa es mi duda. ¿Por qué solamente tres caídas? Gracias, maestro, y pues adelante con su trabajo, me encanta. Gracias, América. Gracias a todos. Gracias, gracias, Dolores. Pues voy a responder a algunas de las inquietudes que se generaron en esta primera participación. Sí, evidentemente la profundidad histórica de la relación entre Tezontepec y Tepetitlán va más allá del proceso de evangelización. Esta parte del proceso de evangelización y saber que Tepetitlán era la doctrina y Tezontepec era la visita y que el camino fue evidentemente utilizado para moverse de un punto a otro, eso está, digamos que sólidamente argumentado. La profundidad para periodo mesoamericano, por eso dije, quizás en época prehispánica, habría que estudiarla aún, aún más y desde otras perspectivas, ¿no? Pero es evidente que sí, ¿no? Si en los dos hubo un asentamiento en el posclásico tardío, como dicen las fuentes, la relación debe existir por la cercanía geográfica. Tepetitlán aparece también en la matrícula de tributos. Tepetitlán era uno de los pueblos que integraban la provincia tributaria de Jilotepec. Tezontepec no aparece en la matrícula, pero sí aparece Atengo, que está muy cercano. Atengo aparece en la lámina correspondiente a la provincia de Axocopan, que actualmente hoy es un municipio Ajacuba. Entonces, la relación debió de haber existido. No hemos enfocado nuestras investigaciones, nuestros estudios hacia ese punto, pero no dudo de que este camino incluso haya sido utilizado para moverse entre estos dos asentamientos del posclásico tardío. Con respecto a la arquitectura, Tepetitlán es un conjunto conventual del siglo XVI, pero carece de capilla abierta. Hay un, pe- hay un remanente de un arco en uno de los extremos de la nave que da hacia una parte del atrio,
pero es un pequeño remanente, solo queda ahí una porción de lo que alguna vez fue un arco, y bueno, algunos investigadores infieren que esto debió haber sido parte de la capilla abierta, pero una capilla abierta, así como lo vemos en otras edificaciones conventuales, no la tenemos. Eh, Ha tenido muchísimas modificaciones arquitectónicas Tepetitlán. Muchas instituciones han hecho algún tipo de modificación arquitectónica. La última la realizaron arquitectos de la UAM. Esto fue como por el 2012 que nosotros pasamos y vimos que estaban haciendo incluso algún tipo de cala en la cimentación. Platicamos ahí, no habían generado ningún permiso ante el Consejo de Línea para intervenir el subsuelo. Han estado llevando a cabo algún tipo de trabajo de conservación y de restauración que consideramos está un poco al margen de la normatividad que exige el instituto. Entonces está muy modificado arquitectónicamente. La actual parroquia de Tezontepec también tiene muchísimas modificaciones arquitectónicas. Lo que conserva, al parecer, de la capilla original es un pedazo de la fachada con un estilo que podríamos decir que es plateresco, pero solo es ahí también un remanente. Lo demás está modificado arquitectónicamente. La torre es del siglo XX. Todo el mundo nos dice que le cayó un rayo a la torre en los años 40. Se vino abajo la torre, la reconstruyeron, la reconstruyeron a la libre. Y bueno, igual no podemos evidenciar más que la planta y este pequeño espacio de la fachada que remite un poco al estilo, al estilo plateresco, ¿no? ¿Y por qué el Señor de las Tres Caídas? Porque en esta procesión, en esta peregrinación que sale ahí solo al atrio y a la capilla, es el único momento en el que la imagen sale de pie. Cuando sale en procesión, como les digo, es una imagen obispana de estas articuladas, se pueden mover los brazos y se pueden mover las piernas. Cuando sale en procesión en la Semana Santa, el Viernes Santo en particular, en el Vía Crucis, la colocan sobre una anda, la colocan arrodillado, las manos la colocan sobre sus hombros y le colocan una cruz, entonces sale justamente en esta posición que representa pues una de las tres caídas de Jesús. Y ahora que viene su celebración, repito, el próximo mes, también sale en procesión, también solo en el atrio y en la plaza central, y también sale, colocan la imagen en la posición de una de las caídas, bueno, de una de las tres caídas. Por eso es que la imagen se le conoce en la región como la imagen, el Señor de las Tres Caídas. Aunque igual podrían extender sus brazos y ponerlo crucificado, ¿no? Ya que se trata de una escultura articulada. Gracias, maestro Eduardo. Un Gracias, gusto. Eduardo. Yo acotaría la iglesia amarilla, que es la de San Bartolomé, si no me equivoco, tiene un Sí, tiene alfiz, entonces pues estamos hablando de una arquitectura tequitqui, ¿no? La otra sí tiene plateresco, es muy claro, pero la que tiene las ventanas inclinadas tiene un alfiz y eso es una característica muy temprana de la arquitectura religiosa, ¿no? sí, Y, en efecto, tiene muchos elementos de la arquitectura conventual del siglo XVI. Y ¿no? los registros hablan del establecimiento en el siglo XVI. Kubler lo señala entre 1560 y 1570 Sí, aproximadamente. claro, por supuesto. ¿No? El alfiz es un elemento cronológico muy Sí, claro, ¿no? Sí, fantástico. Estaba levantando la mano Marta Monzón, si no me equivoco. Ya se nos fue Marta, se nos arrepintió. En lo que Martita, a ver Marta, no te vemos, pero ya no vemos que tengas el micrófono apagado. Bueno, en lo que Marta habilita, ¿hay alguien más que se anime a preguntar? Mientras alguien se anima a preguntar, Raquel, por favor.
Sí, yo quería preguntar, lo que has dicho del alfil es que no me ha quedado claro de qué época es entonces, del siglo XVI característico. Es característico, sí, es un elemento mudéjar que se trae durante el proceso de la evangelización y suele ser de un periodo que aquí se llama Tequitqui, que podemos descubrir la mano indígena, porque son los indígenas los que están construyendo. Entonces habría que revisar, yo supongo que Eduardo lo habrá hecho ya o tiene planes, habría que revisar esas fachadas y encontrar esos elementos de mano indígena, que puede ser muy interesante, ¿no? ¿Me puedes decir cómo se escribe Tequitqui? Tequitqui te lo escribo en el chat con mucho gusto. Perfecto. Y es un término básicamente mexicano que se refiere a a la mano, al descubrir los elementos de la mano de los indígenas. Entonces es una fusión todavía de estos elementos. De repente uno encuentra cuestiones florales, pero estas flores tienen cuatro pétalos que están relacionados con los cuatro rumbos del universo, por ejemplo. Entonces esas cosas son las que se van a ir descubriendo en este primer momento del contacto donde los indígenas empiezan a construir. ¿Sí? Qué América, interesante. América, Sí, Dolores. es que yo tengo una duda, perdón, a lo mejor es la misma que Raquel. Eh, eh, ¿Cómo diferencias, ah, sí, cómo diferencias entre lo barroco y lo plateresco en construcciones religiosas en México? Eso es lo más chistoso, porque normalmente, por ejemplo, cuando se habla de construcciones de platerescas, básicamente no las encontramos en México. En México creo que ya viene más el asunto barroco. Quisiera saber eso, por favor. Gracias. La pregunta es para mí o es para Eduardo. Yo quiero preguntarle a Eduardo. Yo creo que eso lo podemos ir platicando en el chat porque nos estamos alejando del tema de Eduardo. O sea, sí está muy interesante, pero podríamos ver, hay algunos libros sobre plateresco y sobre esta arquitectura. El plateresco es una parte así muy rápida, una sección, podríamos decir, del siglo XVI, donde aparece una arquitectura totalmente barroca con almohadillados, con abalaustradas, con medallones, escudos, todo esto. Y el barroco es un periodo muy largo donde se incluye el plateresco. Entonces, ahí tendríamos que revisar algunas otras cosillas, ¿no? Raquel, ¿terminaste tu pregunta? Sí, 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 gracias. bajamos la mano, cualquier cosa, pues podemos subir un poco de publicaciones en el chat sin ningún problema. Marta, por favor, gracias. ¿Ya bajé la mano? No, no, ¿verdad? Sí, yo quería preguntarte, Eduardo, bueno, aparte de felicitarte por tu trabajo, me parece muy importante. Yo una vez caminé de aquí de Guanajuato a San Juan de los Lagos y sí tiene muchas cosas pues me tocó vivir, ¿no? Que van cantando, que van platicando, otros van rezando, ¿no? En todo el trayecto, ¿no? Pero mi pregunta concreta era, ¿qué papel juega el sistema de cargos en la organización en ambas comunidades? Claro, gracias, gracias por la felicitación, Marta. Opera de manera muy distinta. En Tepetitlán, para la festividad de la Semana Santa, para recibir a estos peregrinos y para la festividad que viene, operan dos mayordomías, ¿no? La mayordomía de Semana Santa y la mayordomía de la fiesta del Señor de las Tres Caídas. Para la cuestión de Tezontepec, no opera ni para la Semana Santa ni para esta peregrinación una mayordomía. La organización de toda la Semana Santa, que es muy compleja, hay un estudio
que habla sobre la Semana Santa en Tezontepec, eh, es una asociación de carácter civil que se llama Asociación de los Fariseos de Tezontepec. Es una asociación conformada legalmente como una asociación civil, pero que está estrechamente imbricada con la parroquia de Tezontepec. Pero para la Semana Santa y para esta peregrinación opera esta asociación, lo cual es muy particular porque se sale, digamos que del canon, ¿no? Que serían las mayordomías o en el caso de otras festividades, los encargados de la fiesta, los encargados de la feria. No, aquí es una asociación, por eso ahí el estandarte dice Asociación de los Fariseos y los carteles dicen, la Asociación de Fariseos de Tezontepec invita a la peregrinación anual. Entonces no ocupan cargos en términos como mayordomías o otro tipo de cargos de carácter religioso. Es una asociación que se ha mantenido desde sus inicios. Cuando inició, por lo que hemos estudiado, la asociación no tenía, digamos que su registro como asociación civil, solo era un grupo de personas, de vecinos que se encargaban de las festividades. Actualmente sí están registrados como asociación civil, pero incluso el registro fue solo para tener un respaldo, ¿cómo podría llamarlo? Administrativo, porque tampoco es una asociación que busque generar recursos o que busque donaciones, no, la asociación funciona solo para estas celebraciones, se conocen entre ellos, van integrándose los miembros y son ellos los que organizan la, la, la peregrinación y todas las celebraciones de la Semana Santa. Y están muy ligados con Tepetitlán y esta otra comunidad que ahora se integró, que es Chilcuautla, ellos nunca habían estado en la peregrinación, pero ahora la integraron porque las celebraciones de Semana Santa tienen rasgos culturales que comparten las tres comunidades. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tenía por ahí la mano levantada? Nadie se anima a preguntar. Yo tengo una consulta, Eduardo. Tú dijiste que hay evidencias de la existencia del camino, eh, no sé si son arqueológicas o son históricas. ¿Cuáles son esas evidencias de la existencia del camino? Claro, a lo largo del camino hay muchísimos materiales arqueológicos en superficie, en particular cerámica de los tipos de la región, de los tipos de la fase Tolán, que es el apogeo de Tula, 900 al 1100 aproximadamente, y también hay materiales aztecas del periodo de la fase Azteca 3, ¿no? El típico material Azteca 3, negro sobre anaranjado, el tipo cerámico. También hay algunos, pero estos en menor escala, hay fragmentos de artefactos de obsidiana verde y de obsidiana dorada, proveniente de la Sierra de las Navajas, en la misma entidad, en el mismo estado de Hidalgo. Eh, Eso en el trayecto. En el trayecto urbano no, pero en el trayecto rural, ahí entre los campos de cultivo y por el antiguo camino, sí se pueden evidenciar estos materiales, que cronológicamente corresponden a todo el posclásico temprano para Tula y el posclásico temprano para la ocupación mexica en el área. Y cercano, como a unos 500 metros, hay un asentamiento que la gente lo denomina como Loma Tashuada. Se conservan algunos mogotes, o sea, montículos enmontados, arquitectura monumental, pero bueno, en la región la arquitectura monumental es un montículo de 1,5 metros, eso ya es monumental en la zona de estudio. Eh, este sitio, Loma Tashuada, también tiene muchísima evidencia en superficie de materiales toltecas de la fase Tolán y materiales mexicas de la fase azteca
Azteca 3 y está a 500 metros. De hecho, desde algún punto del camino se pueden ver los mogotes, que es como se le llama en la región a los montículos enmontados, se pueden apreciar en las cercanías del camino. Entonces, por eso no descartamos, pero bueno, obviamente no tenemos, porque no ha sido nuestra línea de investigación, no descartamos que el camino tuvo pues origen, al menos en el posclásico tardío, para unir los sitios arqueológicos. En Atengo y en Tezontepec no se ha podido evidenciar la posible ubicación de los asentamientos prehispánicos porque los pueblos seguramente están establecidos sobre el antiguo asentamiento mesoamericano. Perdón, estaba viendo de dónde venía el sonido. Pues sí, entonces el camino ha tenido un uso constante, ¿no? Eso es muy interesante. Y la otra pregunta que yo tenía, eh, ¿desde cuándo se sabe, se tiene el registro de esta peregrinación del Señor de las Tres Caídas? Pues la región es más otomí que náhuatl, pero básicamente no se habla ninguno de estos dos idiomas. Básicamente, en esta región, entre Xontepec y en Tepetitlán, tanto el náhuatl como el otomí están perdidos. No hay, incluso las personas muy mayores ya no hablan ninguna de estas dos lenguas. En algunos otros puntos del Valle de Mezquitá, el otomí está muy presente, pero aquí no, la población ha sufrido un proceso de mestizaje que ha eh, lamentablemente terminado con los otomí hablantes o como con los nahuablantes. Dolores, por favor, gracias, Eduardo. Dolores, Gracias, perdón, Eduardo, perdón. Sí, Tú indiques América. por favor, Dolores. Gracias. Maestro, mire, lo comentaba en el chat que yo trabajé en Pachuca en otro momento histórico y todavía encontré gente que hablaba otomí. Y yo creo que aún hay algunas regiones en Hidalgo, lo conozco un poquito, de Hidalgo donde todavía se habla otomí y náhuatl. Tengo ligera sospecha porque se hicieron hasta programas en otomí. Ujú. Sería interesante, como usted bien dijo, si la zona de, me cuesta trabajo, ¿eh? ¿De pos qué? De Sontepec, perdón, y Tepetitlán, eran básicas, creo yo, puede estar equivocado, usted me lo aclara, por favor, eran de lengua otomí. ¿Es correcto? pues es probable que exista alguna o dos personas que todavía hablen alguna de estas dos lenguas, pero bueno, nuestros trabajos nosotros no los hemos podido ubicar. Sí, originalmente es una zona donde se hablaba el ñarñú, con filiación otomí y también con filiación náhuatl. Muchos de los asentamientos, de los parajes, de los lugares, algunos tienen denominación en lengua náhuatl, otros tienen su denominación en lengua otomí. Gracias, Eduardo. ¿Alguien Sí, más se anima a preguntarle algo, dudas? Les acabo de subir un par de textos sobre Tequitqui, que antes se llamaba paleocristiano, indocristiano, Raquel, por si les interesa. Y bueno, yo les recomiendo, está el libro de, es MacGregor, creo, de arte plateresco. Es un libro que está casi agotado, pero seguro que lo encuentran en alguna biblioteca. Plateresco en México. Es un libro grande, de esos que eran en tapa dura, entelados, eh, totalmente recomendables. Y hay un Artes de México sobre retablos mexicanos platerescos. Entonces ahí pueden encontrar y consultar esto. Si yo encuentro algo entre lo que tengo en PDF, con gusto se los paso.
Bueno, pues si no, América, ahorita que sí, comentas lo de Plateresco, tengo una ligera sospecha que lo Plateresco básicamente se está refiriendo no a la construcción en sí misma, sino a justamente lo que acabas de decir, a, al cómo se hacían lo los retablos, las plateresco características de los retablos. es la ornamentación. Es la ornamentación de los Exactamente. retablos, porque por ejemplo, en una de las capillas que mostró el maestro Eduardo, tenía unas almenas increíbles, o sea, a mí me encantaron las almenas, por un lado, ¿no? Y cuando vi la foto de Tezontepec, dije, pues estás así, pero se me hizo de construcción barroca, o sea, el edificio en general. Sin embargo, como no podemos ver imágenes del interior de cómo son los retablos, cómo están hechos, etcétera, no sabemos con precisión el tipo por un lado es el estilo arquitectónico de la construcción, por un lado, y por otro lado está el cómo se elaboraron, ¿sí? Los retablos, que quizá algunos sí son platerescos, otros son barrocos, otros son churriverescos y así por el estilo, ¿no? Sí, Eso era todo. habría Gracias, que, América. habría que revisar a Toussaint, entre otros, ¿no? Por supuesto a Kubler, que son obligados, ¿no? Para poder definir todo esto, pero bueno, repito, nos estamos alejando del punto que nos estaba tocando Eduardo Ambrosio. Pues si no Sí, hay más, desafortunadamente no sí, se conservan los retablos ni en la parroquia de Tezontepec ni en la de Tepetitlán. Pudieron haber existido, pero no se conservan, lamentablemente. claro, como tantos otros, ¿no? Que se han perdido entre las leyes de reforma de Benito Juárez y la destrucción del tiempo, pues se han perdido todos esos retablos, ¿no? Sí, aunque Atengo sí conserva su retablo, pero es de estilo, tiene churrigueresco, ¿no? Es de barroco estípite, que corresponde a un momento muy posterior a la fundación del establecimiento. Otra de las autoras obligadas me parece Clara Bargellini del Instituto Claro. de Investigaciones Estéticas, y habría que revisar los anales, están en línea, busquen los anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, hay muchísimo en los anales, ¿no? En todas las revistas estéticas sobre estos temas particularmente, ¿no? Y hoy creo que un referente de los estudios sobre barroco y todo este periodo es Clara Bargellini. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario, agradecemos al maestro Eduardo Ambrosio. Les recuerdo, como siempre, por favor, entreguen sus artículos para que podamos armar el volumen. Y pues estén preparando para tener tema de trabajo para el año que viene, que dijimos que va a ser sobre las festividades y devociones relacionadas con los caminos, ferias, todo esto. Y yo espero para noviembre que podamos sacar la convocatoria para nuestra mesita redonda que habíamos dicho, si es que no estuvieron la sesión anterior, vamos a tenerla en la Ciudad de México el año entrante. Entonces, empiecen a preparar sus temas de trabajo para que no nos agarren las carreras. Pues si no hay nada más, Carlos Casas, por favor. Son aplausos, son Ah, son aplausos aplausos, del gracias. que dice aquí las reacciones, son aplausos. Estoy a Pero totalmente ya que segura. me dieron la palabra, Por pues felicitar favor. al ponente, felicitar al ponente nada más. Y aunque no es del tema, yo puse en el chat que por qué fariseos, si eran los que Jesús se oponía a los fariseos totalmente, ¿no? Les decía una serie de críticas, ¿no? Pero bueno, es fuera del tema, nada más esto. Pero al final felicitar y la expresión es un aplauso, ¿no? De todo lo que se dijo y lo que ahorita nos comentas de la mesa redonda y lo demás. Muchas gracias. Eduardo, ¿quieres profundizar en los Sí, fariseos? me gustaría, porque creo que es una pregunta relevante. ¿Por qué la asociación de fariseos? Porque justamente
en estas tres celebraciones que se hacen en Tepetitlán, Tezontepec y Chilcuautla, esta agrupación de fariseos es justamente los que en el Vía Crucis aprenden a Jesús, lo llevan ante Herodes, ante Pilatos, lo azotan, lo llevan en el Vía Crucis a la crucifixión. Entonces, son justamente estos que ahí es muy interesante porque sí tienen su término en otomí. Se les llama shodios en otomí a este grupo que es justamente el que ataca y el que persigue a Jesús durante la celebración de la Semana Santa. Por eso es la asociación de fariseos. Y son estos personajes que normalmente siempre van a todas estas festividades con una playera verde para que la gente los identifique. Pero bueno, es que la Pone celebración mucho. es muy compleja, tiene muchos elementos Ujú. de diferentes momentos, ¿no? Tiene elementos del teatro evangelizador franciscano, tiene de los centuriones romanos recuerdan más Ujú. bien a militares del siglo XIX que a centuriones romanos. La celebración ha ido incorporando elementos de diferentes periodos y por esto es que ellos se llaman fariseos, porque es el grupo que ataca y, bueno, obviamente lleva la crucifixión a Jesús. Sí, Carlos, gracias. Perfecto. América, ¿puedo hacer una última pregunta? Sí, Dolores. Gracias. Maestro Ambrosio, ahorita que acaba de comentar esto me llama la atención y recordé ¿cuál era? Porque mencionó que estaban los Atepec y eso significa el centro de poder. Entonces, entre Tezontepec y Tepetitlán, ¿cuál de los dos en realidad tenía el poder? Porque por ahí va un juego, digamos, político-religioso, ¿no? Ujú. Esa es la pregunta, maestro. Gracias. Sí, bueno, pues en términos religiosos, la jerarquía la tenía Tepetitlán, porque era la doctrina, ¿no? Y Tezontepec era una capilla de visita, ¿no? Es decir, no tenía ni siquiera un religioso en la capilla, se visitaba justamente desde la doctrina. Y esta relación, después que fue de parroquia a capilla, se mantiene hasta 1962, cuando finalmente Tezontepec adquiere el grado de parroquia. Y bueno, por ahí hay una pregunta, una playera, pues sí es una camisa, vamos a decirlo así, sin mangas, de cuello redondo. Que Es alguien preguntó ahí. una camiseta o franela, también dicen Ujú, ustedes, sí, Raquel. Muy bien, pues le damos las gracias a Eduardo y pues no nos resta más que despedirnos hasta el mes que viene. Nos vemos en agosto. Muchísimas gracias y vamos preparando nuestros trabajos para el año entrante. Por favor, de nuevo, manden sus artículos de este año. Muchísimas gracias. Que tengan bonita tarde. gracias, buena tarde. Hasta luego. Gracias Buenas y tardes Hasta a todos. luego, buenas Gracias. tardes a todos, hasta luego. organizadores, al maestro